claro. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar a la gente de Agromil y a la gente de Bayer que han posibilitado esta invitación. La verdad que me siento muy contento de estar acá, hay mucha gente y siempre cuando ocurren novedades en vecinos países es muy importante el tema de la divulgación y de la difusión y yo vengo un poco a ser un poco el transmisor de la experiencia argentina para que ustedes tengan herramientas y en todo caso estén bien preparados por si les ocurre esta problemática que nosotros hemos padecido. Vamos a hablar de las epidemias de la mancha de ojo de rana, la caracterización y el manejo de la enfermedad. Simplemente hacer un recorrido histórico sobre el cultivo de soja en relación a las enfermedades nos permite decir que hace unos cuantos años atrás, hace 10, 15 años atrás, el cultivo de soja relativamente estaba sano, no existían problemáticas y especialmente problemáticas foliares casi ni se veían. Y básicamente la que protagonizaba el escenario de enfermedades era este hongo Sclerotinia sclerotiorum, que todavía sigue apareciendo en algunas regiones, pero debido a la aparición de nuevas variedades, ciclos, manejo de fechas de siembra, distanciamiento entre hileras, esta enfermedad ha perdido protagonismo. Lo que ha sucedido verdaderamente en el cultivo de soja, en todo lo que es América del Sur fundamentalmente, han habido cambios del sistema de producción que han impactado de una manera extraordinaria en el crecimiento y aparición de enfermedades que hoy estamos padeciendo. Dentro de las causas que nosotros podemos relatar de por qué hubo un aumento y una aparición de enfermedades en el cultivo de soja, podemos tener el punto A, que es la siembra directa junto con el monocultivo. Esta combinación de producción, si bien ha traído muchísimos beneficios, la combinación junto con el monocultivo permitió que existiera mayores condiciones predisponentes para que hongos que sobreviven en el rastrojo tengan una oportunidad adicional y excelente para sobrevivir año tras año y conquistar el cultivo de soja que antes, hace 10, 12 o 15 años, no ocurría. Esto es muy importante y especialmente ustedes conocen las llamadas enfermedades de fin de ciclo, pero también hay otros patógenos necrotróficos que están creciendo con gran intensidad, como es el caso, por ejemplo, de la mancha de ojo de rana o como es el caso de algunos hongos de suelo. También hay un aumento de la densidad de las plantas. En Argentina se está discutiendo mucho el tema de las regalías, se está discutiendo mucho el valor agregado en la semilla y muchas veces se siembra semilla en mayor cantidad que la debida, justamente porque hay una posibilidad de hacerlo, pero ese aumento de la densidad está enmascarando problemas de muertes de plántulas o muerte directamente de plantas afectadas por las raíces, y entonces no se visualiza un grave problema que está en crecimiento, y yo también estimo que desde el punto de vista prospectivo va a ser un problema grave, que son los hongos y algunos otros microorganismos del suelo que provocan muerte de plantas y plántulas. Hay un punto muy importante que yo quiero también dejar acá establecido, en el sentido que la semilla de soja todavía se sigue produciendo bajo condiciones de monocultivo. Esta es una aberración técnica. Construir una semilla que tiene un valor agregado extraordinario desde lo genético, pero hacerlo en condiciones que estén favoreciendo al crecimiento de las enfermedades, es producir semilla enferma. Entonces, este es un punto a destacar claramente. En Argentina todavía es necesario discutir cómo se produce la semilla. Y obviamente es necesario, casi obligatorio, hacerlo bajo rotación de cultivos y con un cuidado y una trazabilidad de la sanidad extraordinaria, que esto todavía no ocurre. Pero obviamente es un motivo más por el cual hay un aumento de las enfermedades en el cultivo de soja. Cultivares que aparecen al mercado, si bien ofrecen un alto potencial de rendimiento, sea por un motivo o por otro, se tornan susceptibles y cada vez más susceptibles. Es otro de los motivos más por qué está aumentando las enfermedades en América del Sur. La aparición de la roya asiática en el año 2000, 2001, 2002. Las epidemias, entonces, de las enfermedades de fin de ciclo anuales. Todos los años tenemos enfermedades de fin de ciclo en los cultivos de soja en Argentina y, por supuesto, en Uruguay, en Brasil, Bolivia y Paraguay. Casi con una disminución anual de un 10% del rendimiento potencial que nosotros estaríamos esperando. Y, especialmente en Argentina, las epidemias anuales también fueron acompañadas por la aparición súbita, sorpresiva e inédita de la mancha de ojo de rana en las últimas 2 campañas. Este es un panorama que no es más que la consecuencia de cómo se produce soja en América del Sur, sea por cuestiones económicas, sea por cuestiones de rentabilidad o política. La siembra directa junto con el monocultivo está dominando la escena de las casi 18 o 19 millones de hectáreas que hay de soja en Argentina.
Entonces existió un aumento, y es muy común ver campos, y ustedes también en Uruguay lo ven, porque yo también visito los campos en Uruguay, de ver este tipo de enfermedades que antes, hace 15 años atrás, no ocurrían. Son enfermedades foliares, manchas en las hojas, después que terminan conquistando el tallo, la vaina y la semilla. Pero además hay que agregarle a estas epidemias de enfermedades de fin de ciclo las epidemias sorpresivas, inéditas, que le decía, de la mancha ojo de rana, que cambió la actitud del productor, que cambió la actitud del investigador, inclusive de las empresas y de los semilleros, porque verdaderamente es una enfermedad destructiva, explosiva y con falta de información. Y por eso me parece muy importante poder estar compartiendo con ustedes toda la información recabada, analizada y discutida en Argentina. Si uno solamente tiene que hablar de las enfermedades y decir que son importantes, se quedaría realmente corto en la expresión de darle la importancia verdadera que tienen las enfermedades. La manera de darle importancia a las enfermedades es expresar cuáles son sus daños y cuáles son sus pérdidas. En general, para las enfermedades de fin de ciclo tenemos un daño promedio de 400 kilos. Y especialmente en años niño, esto se puede duplicar, básicamente a 800 o más kilos. Lo cierto es entonces que eso en dólares, en Argentina, claro, acá por supuesto las pérdidas serán mayores, las pérdidas promedio son de $110 y las pérdidas máximas serán $220. Es decir, un 10% del rendimiento se está yendo por las enfermedades de fin de ciclo año tras año. Y todavía es necesario discutir cuál es el criterio para manejar químicamente estas enfermedades, ya que se tiene asumido que se hace en monocultivo, se tiene asumido que se hace en combinación con la siembra directa, se tiene asumido que todos los años hay enfermedades de fin de ciclo y que cada 6 meses uno vuelve a sembrar el cultivo de soja, que es el alimento preferido para estos parásitos que están sobreviviendo en los rastrojos año tras año. Es necesario todavía discutir cuál es el criterio químico, que sería bueno que lo podamos hacer en alguna otra oportunidad. Pero la mancha ojo de rana, les decía, cambió la actitud de todos, absolutamente de todos, inclusive empresas, investigadores, productores, asesores, semilleros. ¿Por qué? Porque es una enfermedad verdaderamente destructiva y en esto estamos hablando de daños promedios de casi 900 kilos, con daños máximos casi de 2.000 kilos. Aunque yo he visto lotes que verdaderamente estaban 100% perdidos porque era más costoso levantar una semilla tan pobre de calidad y tan bajo número de granos que lamentablemente los costos de cosechar era más alto que lo que se podía cosechar. Y esto en dólares para Argentina siempre estamos hablando de duplicando el impacto que hacen las enfermedades de fin de ciclo. Esto, por lo tanto, el ser explosivo, el generar tantos daños, el crecer mucho más rápido, mucho más veloz, mucho más violento respecto a las enfermedades de fin de ciclo, obliga a una reestructuración de la planificación sanitaria del cultivo de soja. Empezamos entonces a rediscutir si hay que monitorear, entonces qué cambios debería haber en el monitoreo. Obviamente con esta enfermedad los monitoreos deben ser mucho más temprano y se deben extender en el tiempo, ya que también afecta muchísimo el peso de los granos. Entonces hay también discusiones de cuándo tomar decisiones de aplicación química, ya que este patógeno está presente en los rastrojos, monocultivos, siembra directa, variedades susceptibles, es una combinación ideal para que esta enfermedad crezca, se reproduzca y obviamente genere los daños que produce. Lo importante es entender en primer lugar que la mancha ojo de rana no es una enfermedad de fin de ciclo. Y para ello recordamos un poco los conceptos. Las enfermedades de fin de ciclo son llamadas así porque visualmente se identifican estas enfermedades hacia el final del ciclo de cultivo. Significa que estos patógenos pueden entrar a partir de floración, y estoy hablando de las enfermedades de fin de ciclo, y sin embargo permanecen clandestinos, ocultos, escondidos en la planta de soja sin que uno pudiera visualizar que realmente esa planta está enferma. Recién, hacia el final del ciclo, se produce una entrega rápida del cultivo, una senescencia anticipada, y eso hace entonces prever de que hubo enfermedades de fin de ciclo. A diferencia, la mancha ojo de rana entra y a los 5, 6, 7 días ya da anuncio, da testimonio de su agresión y de su sintomatología. Y por lo tanto ya la tenemos que diferenciar porque se nota que es una enfermedad policíclica, entendiendo policíclica de que existen varias generaciones del hongo en el mismo ciclo del cultivo, que no tiene necesidad de esconderse, por el contrario, aparece, entra y aparece, entra, aparece, entra, parecido en su crecimiento a una roya, como puede ser la roya del trigo que ustedes bien conocen. Por lo tanto, y además, habiendo diferencias varietales, que tanto en enfermedades de fin de ciclo no es tan drástica, pero sí para mancha ojo de rana, tenemos que separarla.
por los daños que produce del resto de las enfermedades de fin de ciclo. Por lo tanto, hay que construir criterios nuevos de cómo abordar una enfermedad totalmente diferente a las enfermedades de fin de ciclo. Quiero decirles que para manejar las enfermedades de fin de ciclo, los productores y asesores esperan determinados indicadores como la fenología, la lluvia, los distintos momentos para aplicar fungicidas, coquetean un poco con las enfermedades de fin de ciclo porque no son alarmantes, no los preocupa, porque sus síntomas aparecen al final y porque no provocan los daños que puede producir la mancha de ojo de rana. Sin embargo, hay siempre un 10% que se va para fin de ciclo y podemos hablar de un 40, un 50 que se va para mancha de ojo de rana. Por eso la diferencia. ¿Por qué se la llama mancha de ojo de rana? Y claramente, alrededor del ojo de una rana hay muchas ranas, pero esta es una de las ranas que yo encontré en internet que tenía color rojo en el ojo, pero la mayoría no tiene. Pero en su momento, en 1914, 1915, que fue detectada por Hara en Japón, hizo referencia a esta rana y encontraba que la similitud con la lesión, no hay un halo amarillento característico a lo que ustedes familiarmente encuentran en una mancha foliar, como por ejemplo mancha amarilla del trigo o cualquier otra mancha. Acá existe un halo rojizo. El centro es pajizo, es grisáceo y es bien identificable, es muy fácil de diagnosticar. La Argentina ya padeció epidemias de mancha de ojo de rana. En el año 98, 99, en el noroeste argentino, es una enfermedad ligada, vinculada a condiciones tropicales. Hablo de temperaturas medias de 25 grados y lluvias. Entonces, en esa zona, el noroeste argentino, en esos años se dio esas mismas condiciones y fueron unas epidemias realmente severas e importantes. Lo que sucede es que en el noroeste argentino, en ese entonces, no se sembraba mucha soja. Y por lo tanto, en 1 o 2 años, los semilleros han resuelto y han reemplazado las variedades en ese momento susceptibles por resistentes y por lo tanto dominaron el problema. Hoy la Argentina tiene casi el 50% del área de la región pampeana sembrada con variedades muy susceptibles y que no tienen genes de resistencia incorporados. Por lo tanto, hubo una explosión en la región pampeana inesperada, vuelvo a insistir, y dañina, violenta, agresiva, y que generalmente los productores y asesores se dieron cuenta casi al final del ciclo cuando la cosechadora la pasaban al campo. Las últimas 2 campañas, 2008, 2009, 2009, 2010, fue verdaderamente grave, especialmente en alguna parte del sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, pero especialmente en la zona de Marcos Juárez, Montecristo, Montebuey, El Trébol, María Susana, Piamonte, etcétera. Luego esa enfermedad, el último año, se extendió hasta lugares inimaginables, como puede ser Necochea, un lugar veraniego y característico de sus temperaturas más frescas. Sin embargo, el hongo conquistó también los lotes de soja. Afecta el peso y el número de granos, y esta es otra diferencia importante. Las de fin de ciclo afecta también los dos componentes, pero si la mancha de ojo de rana la dejamos crecer hasta el final, ciertamente en variedades susceptibles la caída del peso es significativa. Los daños en otros países van del 15 al 40, 30, 36%. En Brasil, desde el año 78, tuvieron epidemias muy graves que inclusive fueron daños de 100%. Estamos hablando de una enfermedad ya no potencialmente destructiva, verdaderamente destructiva, y en forma real en Argentina creemos que se habrá perdido entre un 5 o un 8% de la producción nacional de soja según estimaciones de la cadena de soja. Entonces, los cultivos directamente quedan atizonados, agujereados, un área foliar totalmente parasitada, debilitada. Entonces, la intercepción de la radiación solar, por supuesto que es mínima, y esto repercute fisiológicamente en la construcción de rendimiento por parte de la planta. La caída del número, la caída del peso y, por supuesto, la calidad de la semilla es tremenda. Hay aborto también que contribuye también a la disminución del rendimiento. Es una enfermedad que nos rememora un poco a esta preparación de capacitación, entrenamiento y monitoreo a la roya asiática, ya que visualmente los lotes tratados versus los no tratados muestran una diferencia considerable. Número de lesiones por folío es verdaderamente altísimo, se pueden llegar a 300, 400 y además muchas lesiones se empiezan a juntar generando